Saludos a todos. Vamos a revisar lo que pasa en el frente de Bakhmut, porque ahí se está desarrollando allí muy rápido este frente. Las tropas rusas están avanzando sin parar en el área de las afueras occidentales. Vamos a revisar. El día de ayer nosotros quiero marcar para que conozcamos esto en la leyenda. El día de ayer teníamos este avance, vamos a quitarlo del día de hoy. Ayer les mostrábamos en horas de la tarde latinoamericana este avance de las tropas rusas en el área oeste de Bakhmut. Les decíamos que ya prácticamente tenían tomada toda la zona del sector privado al noroeste de Bakhmut, muy cerca de la calle Yubileina, que es esta que te marco en toda esta extensión y que luego se convierte en la calle que va desde Kromove hasta Chazov-Yar. Entonces ayer decíamos esto y dos avances hacia el área del dominó. Bueno, en las últimas horas y luego de que grabamos el video, el ejército ruso toma por completo y por asalto, cubriendo toda esta área del dominó con bombas FAK-500, todo tipo de artillería pesada, y hace retroceder a las formaciones ucranianas hacia otras posiciones ya en los cinturones forestales que vemos acá. En todos estos cinturones, acá lo vemos, hacen retroceder a las tropas ucranianas, porque difícilmente podamos pensar que las tropas ucranianas se hayan quedado en estas casas que vemos acá, todas estas casas, todas estas zonas ya a las afueras de Bakhmut, con pocas casas que deben estar completamente en ruina, por lo que creemos que efectivamente las tropas ucranianas ya están fuera del área occidental en estas zonas forestales que vemos acá. Acá vemos cinturones forestales que normalmente son usados para cavar trincheras y todo este tipo de defensa o fortaleza para el ejército ucraniano. Bueno, entonces veamos los avances en las últimas horas. Ya el ejército ruso en la parte de la zona privada logra avanzar y posicionarse en la calle Yubileina, que ya te mencioné. Ya toman todo este sector y muy cerca de todo el área de Kromove. Veamos, acá tenemos el área de Kromove en manos del ejército ucraniano. Recordemos que luego de la contraofensiva en este sector hicieron que las tropas rusas retrocedieran desde Kromove hacia estos sectores en la parte más norte de Kromove. Entonces ya estamos muy cerca acá. Prácticamente hay unos 600 metros desde esta área de Kromove hacia el área donde están las tropas rusas. Incluso esto ya se alcanzan con armas pequeñas, incluso RPG, se alcanzan toda esta zona desde la línea del caserío de Kromove hacia donde están las posiciones tomadas el día de hoy en las últimas 24 horas por el ejército ruso en la zona noroeste de Bakhmut. Entonces este es el primer avance que tenemos en las últimas 24 horas desde que hicimos nuestro último video. Bueno, ya toman todo el área del dominó, una zona que como les dije fue cubierta por artillería, por bombas FAK-500 que hicieron ablandar completamente a las fuerzas ucranianas y salieron, como les hablamos, en estas direcciones, ya que no valía la pena quedarse a perder la vida. Quizás algunas tropas dispersas del ejército ucraniano quizás estén por estos sectores, pero difícilmente podamos saber esta situación. Entonces ya es tomado la fortaleza, el dominó por las formaciones rusas y están en el proceso de desminado en esa zona. Otra zona que cae ya en las últimas horas, en la mañana de hoy, horas de Ucrania, es esta área donde se incluyen las carreteras que ya se están tomando. Ya el ejército ruso está asaltando las calles
ya te los nombres, la calle Bulavina, que es esta calle que vemos acá, Bulavina, y la calle Molodizna, que es esta calle que vemos acá. Ya comienzan las tropas rusas a asaltar, como lo ves acá en las posiciones, esta zona. Incluso ya el ejército ruso tomó control de todo lo que es las ruinas de la iglesia de la Santa Asunción, que es esta zona que vemos aquí. Ya esa iglesia completamente en ruinas. No sabemos si fue la artillería rusa o la artillería ucraniana quien impactó esta iglesia, pues ya ahí no queda nada. Entonces todo este sector está completamente ya en manos del ejército ruso, de las formaciones del PMC, que siguen avanzando en estas posiciones hacia la zona de la plaza donde está el MiG-17, o donde estuvo el MiG-17. Otra zona de avance del ejército ruso donde logran afianzarse es en esta zona, muy cerca del complejo de edificios, que es lo único que queda en manos de las tropas ucranianas. Todo este complejo que lo menciona el ejército ruso como Tetris, y estos dos edificios que vemos acá, y más toda esta zona donde probablemente ya esté en zona gris, porque no ofrece ninguna protección para la artillería rusa. Entonces seguimos diciendo sobre este avance del ejército ruso. Este avance se da, según nos dice el reporte, que las tropas de las formaciones rusas tomaron el control de los edificios altos entre la calle Ivana Itkina y Chaiskovskaya. ¿Cuál es la calle Chaiskovskaya? Es esta que te voy a pintar acá, que es la principal entrada al sur de Bakhmut, y la calle Ivana Itkina es esta que vemos acá. Entonces el ejército ruso logra tomar el control de estos dos edificios que vemos acá, y por ende el resultado de este avance. Entonces tenemos ya 4 avances en las últimas 24 horas de las formaciones rusas en el área tanto noroeste, centro-oeste y en el suroeste. Al ejército ucraniano simplemente le queda menos de 600 metros cuadrados de fortificaciones en esta área, que es prácticamente ya esta zona que voy a mencionarte acá. Fíjate, toda esta zona es lo que le queda al ejército ucraniano, y la zona de estos edificios que son los mencionados como zona Tetris. Vamos a revisar estos edificios porque ya uno de ellos fue completamente volado en la retirada hace unas 2 semanas atrás del ejército ucraniano, que luego recuperó posiciones en una contraofensiva. El edificio que te menciono es este que está acá. Todo este edificio ya no existe, fue completamente volado, y este edificio que te estoy marcando acá es donde aparece el mural. Acá tenemos el mural del niño que está en los hombros de su padre con un avioncito allí en las manos. Allí se ve el mural, acá lo tenemos el mural. Bueno, entonces esto es la zona que queda en manos ya del ejército ucraniano, o por lo menos se sabe que se están realizando feroces combates en esta área. Fíjate el reporte que nos menciona para esta zona. La lucha continúa en el área fortificada de la Fuerza Armada Ucraniana, en el área del avión. Donde queda la plaza del avión es esta que te menciono acá, donde los mercenarios extranjeros que llegaban a Bakhmut se tomaban fotos de todo tipo acá en esta plaza. Bueno, sigue diciendo el reporte, es el último bastión del enemigo de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Esto es un reporte ruso de un corresponsal de guerra. Todo lo que puede vuela sobre nosotros, dice el reportero. Allí en esta zona está cayendo una densidad de artillería, una densidad de bombas, posiblemente FAK, con lo cual también ablandaron la zona del dominó. Bueno, están cayendo en esta zona. La promoción o el avance es muy difícil a pesar de todo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan resistiendo ferozmente. Los luchadores, dicen muchos mercenarios, son polacos y turcos. Sin embargo, los PMC definitivamente llegó a la etapa final
de la batalla en Bakhmut. Interesante este reportaje del periodista de guerra ruso en esta área. Se ofrecen feroces combates en esta zona y están siendo ablandados con todo tipo de artillería MLRS y posiblemente por las bombas FAK-500, incluso FAK-250, que fueron utilizadas en el área del dominó, por lo cual salieron rápidamente las tropas ucranianas de este sector. Bueno, revisemos entonces la periferia del frente de Bakhmut. Vamos a revisar en el área sur de Ivaniske. Nos dice un reporte de las PMC, de su director de las PMC, que continúa haciendo mucha actividad de micrófono. Nos dice que en los flancos las brigadas 4 y 72 arruinaron descaradamente sus posiciones, por lo que el enemigo tiene la oportunidad de moverse, y acá se han movido las tropas ucranianas. Fíjense, toda esta área ya a menos de 2 kilómetros de la fortificación de Klishivka. Seguramente las tropas rusas tendrán alguna que otra fortificación en esta área. Por acá se mueven las tropas rusas, ¿ok? Y pues será un poco difícil. Hay mucha artillería rusa en todas estas posiciones cerca de Klishivka, con lo cual a pesar de las pérdidas seguirán atrayendo hacia estas áreas más y más reserva los ucranianos. Hemos hablado continuamente que acá en esta área han perdido o han sido abatidos más de 2.200 ucranianos en esta zona al sur de Ivaniske. De hecho, el reporte que acá vemos nos habla de 70 pérdidas en las últimas 24 horas cerca del sector de Klishivka al sur de Ivaniske, que lo tenemos acá. Bueno, sabiendo esto y este posible avance del ejército ucraniano, que es más una zona gris, vamos a revisar el flanco norte. A ver qué nos dice el área del flanco norte. Tenemos acá cerca de Dubovo-Vasilievka una colina que fue tomada por asalto de las tropas ucranianas en este cinturón forestal. Acá estaban las tropas rusas que abandonaron posiciones, quizás previendo un feroz ataque de las formaciones ucranianas hacia esta zona, pues abandonaron sus posiciones. Estamos hablando de 0,3 kilómetros cuadrados en el área de Dubovo-Vasilievka, en el noroeste del frente de Bakhmut. Vamos a revisar ahora una batalla que se dio en las últimas horas cerca de la zona del estanque o del canal, mejor dicho, Seversky Donel, cerca o al oeste de Klishivka. Dice: un poderoso intento de contraataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, estamos en el sector sur de nuevo, en Klishivka, fue frustrado por las formaciones rusas cerca de Artemok, al sur de Artemok. Hoy se supo sobre la represión de un intento de ruptura por parte de grupos armados ucranianos desde el área de Stupovsky. Acá lo tenemos, desde esta área, también conocida como Bakhmut. Se informa que la parte ucraniana intentó llevar a cabo un ataque a través de grupos de asalto en las áreas de Klishivka. Previamente, el ejército ucraniano saturó toda esta zona con misiles HIMARS, donde probablemente ya ni siquiera estaban las formaciones rusas en esta área. Bueno, esta es la batalla que se dio ayer. El ejército ucraniano ha perdido grandes cantidades de equipo y maniobra, repito, en esta área. En las últimas 24 horas, hasta 70, dice esta notificación, 70 militares fueron abatidos en esta área. Veamos qué nos dice el Ministerio de Defensa ruso para las últimas 24 horas en su informe. En dirección a Donetsk, repito, Donetsk desde el área norte, en el área Soledar, donde hemos visto también informes de grandes batallas
donde incluso han perdido la vida varios comandantes ucranianos en esta área. Atención, el ejército ucraniano, con los pocos comandantes que tiene y encima perderlos acá en Bakhmut, pues es bastante difícil la situación del bando ucraniano en esta área. Bueno, en todo el frente de Donetsk, acá desde Soledar hasta Avdiivka, dice el reporte que los ataques aéreos y el fuego de artillería del grupo de fuerzas rusas, hasta 130 militares ucranianos han sido abatidos y heridos, 10 vehículos así como buses L-118 remolcado que fue fabricado en el Reino Unido fue destruido en este frente de Bakhmut. Pero además tenemos, luego de estos ataques, las vocerías, porque esto también es una guerra de vocerías. Tenemos informes que nos indican que periodistas y analistas y corresponsales militares de guerra nos dicen que el ejército ucraniano ha perdido unos 44.000 abatidos y unos 97.000 heridos solo en el frente de Bakhmut. Pero adicional a esto, en cuanto a los vehículos o tanques destruidos, no nos da muchas cifras, pero nos dicen que son más de 300 unidades de este tipo en toda esta área. Luego, a las horas, replica en la fuente ucraniana a través del Ministerio de Defensa ucraniano y nos dice que en esta área, en el frente de Bakhmut, los rusos han perdido 70.000 militantes o militares en esta área, entre abatidos y heridos. Fíjate la guerra de micrófono entre ambos bandos. Bueno, vamos a revisar la periferia de los ataques en toda esta área. Vamos a verificar en el área de Vesele. Acá vamos a poner la flechita. En el área de Vesele hubo ataques con artillería. Siguen los combates en el área de Saiko-Benseti, en esta área, un área muy importante para ambos bandos, porque desde allí pueden distribuir grandes logísticas, incluso hacia la zona, en el caso de los rusos, hacia la zona de Sivers, toda la región de Sivers, y desde la zona de Sivers hacia el norte de Soledar por parte del ejército ucraniano. Bueno, seguimos con los bombardeos. Igualmente Basiutovka se bombardea, Orikovo, Vasilivka, Novo Markove, todas las áreas de Bogdanovka, Grigorivka, toda esta área. Kalinina fue tremendamente bombardeada por la aviación rusa en las últimas 24 horas, al igual que Chazov Yar. En el área de Prestižne, desde donde el ejército ucraniano intenta avanzar hacia esta área, desde Stupovsky y Prestižne intentan avanzar en el área oeste hacia Klishivka. Bueno, igualmente se ataca con artillería en el área de Vilahora. En el área de Konstantinovka, acá te dejo el video, se destruye un depósito de municiones de las Fuerzas Armadas ucranianas. Igualmente con misiles se ataca la zona de Kramatorsk, como lo podrán ver en la notificación. Bueno, allí pudimos ver el video del ataque en el área de Konstantinovka, donde se destruye un depósito de municiones. El ejército ucraniano bombardea Salizhansk, acá tenemos la notificación, bombardea las posiciones de avance del ejército ruso en el área occidental de Bakhmut, y igualmente bombardea el área de Kurdiumovka y en el área suroeste de Klishivka, como te lo dije, con misiles HIMARS. Toda esa zona fue saturada para intentar avanzar en esta área. Bueno, importantes noticias las del día de hoy. El ejército ruso ya prácticamente se hace con un 99% de todo el territorio del frente de Bakhmut. Solo resta por parte del ejército ruso, y a la velocidad que vienen, solo resta afianzarse o capturar toda esta zona, ¿ok? Donde ya se dice que ni siquiera están el ejército ucraniano en esta área. Posiblemente se hayan retirado a estos cinturones forestales, tratando de sostener toda la zona de la parte occidental de Bakhmut.
el ejército ruso, según algunas fuentes. Vamos a revisar los mapas pro-ucranianos. Fíjate, en el área de Ivaniske nos muestra que el ejército, acá estoy. En el área de Ivaniske nos muestra que el ejército ruso está en ofensiva en esta área hacia el sur de Ivaniske, igualmente hacia esta área en la zona de la plaza del monumento MiG-17. Dejamos este mapa, vamos a cambiarnos al mapa de la fuente Deep State a ver qué nos dice. Siguen sin actualizar toda esta zona. Fíjate, ellos según su avance aún están en la zona del nido y en la zona del constructor. Incluso no dan este avance hacia la calle Jubileina. Bueno, bastante atrasado aparentemente, según las últimas noticias, está esta fuente. Recordemos que es totalmente pro-ucraniana y pues deliberadamente quizás retrasan o adelantan su mapa en esta zona. Dejamos este mapa, seguimos en nuestro mapa para revisar si hay alguna otra noticia. Bueno, no la hay. Esperamos que se haya entendido lo que está pasando en el frente de batalla, en el frente de Bakhmut en las últimas 24 horas. Sin más, me despido hasta un nuevo informe.